En el Perú continuamente lo urgente no deja tiempo para lo importante. Y lo importante en este país, de grandes complejidades y de grandes diferencias, la educación juega un papel fundamental. Es por esa razón y a propósito del próximo retorno a clases de los niños en el Perú, que estamos con la consultora en educación de Nativa, Carla Gamberini. Buenas noches, Carla, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, Paola. Un gusto estar aquí. Cuéntanos, ¿qué retos tiene el Ministerio de Educación que resolver hasta el regreso de nuestros niños en marzo próximo a las clases? Sí, a ver, estamos a pocas semanas ya de inicio del año escolar. Lamentablemente no se ha escuchado mucho de lo que el Ministerio de Educación está haciendo o no por garantizar este año escolar. Son varios grandes retos, pero vamos a resaltar algunos específicos, ¿no? Primero, infraestructura educativa. Hace muy poco salieron las cifras de que más de la mitad de colegios se encuentran con un nivel de infraestructura educativa que ya no es viable para estudiar. De hecho, cerca de 28.000 tenían que ser demolidos, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo en torno a reforzar la seguridad de la infraestructura para que los niños y niñas puedan retornar de manera segura? En muchos casos habían proyectos de, por ejemplo, aulas prefabricadas donde faltaban o donde ya era imposible habitar las aulas actuales. Entonces no se ha tenido un reporte de cómo va avanzando eso, por ejemplo, o qué otras soluciones se están dando. Y creo que la otra importante a enfocar no es solamente dónde aprendemos, sino es cómo y lo que estamos aprendiendo. Y las últimas cifras de la evaluación muestral nacional, así como la de PISA, nos ha dado que más del 80% de niños, niñas y adolescentes no aprenden al nivel que deberían, especialmente en las zonas rurales y en las áreas más vulnerables. Entonces, ¿qué estrategias se están haciendo para fortalecer a docentes y fortalecer a estudiantes para que el próximo inicio de año escolar esto sea diferente y los chicos y los docentes empiecen con más herramientas para poder, pues, efectivamente aprender cuando se va a las aulas? Quisiera detenerme primero en lo que has señalado de la infraestructura, porque uno de los problemas que vivimos, por ejemplo, en pandemia, era cuando empezamos a hablar de que lo necesario que era lavarse las manos y nos dimos cuenta que en Lima, por ejemplo, menos del 50% de colegios tenía agua y desagüe. Entonces, claro, tú no vas a ir a decirles a todos, lávense las manos, etcétera, etcétera, si en los colegios donde estás pidiendo esa directiva, digamos, no hay agua y desagüe. Entonces, digamos, es como empezar, no se sabe ni por dónde empezar. Y ese tema de la infraestructura me imagino que no solo compete al Ministerio de Educación, tiene que ver con otras áreas del Estado mismo, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer, digamos, por lo menos para poner una banderita roja en este tema tan puntual? Por supuesto, como tú dices, compete definitivamente un diálogo entre varios sectores del Estado. Infraestructura educativa, por un lado, es el colegio y sus paredes con seguridad, pero también, como tú lo dices, son los servicios mínimos que necesitan los chicos, como agua potable, como electricidad. Todavía tenemos, me atrevería a decir, más del 20% de escuelas que no cuentan con electricidad en sus escuelas. Y hoy implican un poquito más allá. Dar el derecho al acceso a educación de calidad implica conectividad y tecnología como parte de su infraestructura. Entonces, son varios elementos y hoy más del 40% de escuelas no tienen conectividad. Imagínate si no tienen electricidad. Entonces, la alerta roja que tendría que ponerse es que tendrían que estar ya en comunicación. A ver, en el año escolar es como complejo porque el año escolar es de marzo a diciembre y ahí hacer obras de ejecución, digamos, es difícil porque los chicos están estudiando, pero justamente para eso había que aprovechar las vacaciones y haber aprovechado el cierre de escuelas de pandemia, por ejemplo, para mejorar todo esto. Entonces tendría que haber una alerta roja para que el Ministerio de Educación, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de ahí las entidades que ven seguridad, como Defensa Civil, etcétera, y varios interlocutores estén generando una estrategia de retorno escolar seguro y que garantice un espacio para educación de calidad. Entonces, de hecho, hay una normativa del Ministerio de Educación que habla de cómo la infraestructura se relaciona con la pedagogía y que hay que darles una infraestructura para que puedan aprender.
Entonces, comencemos por hacer, digamos, realidad esa norma en la mayor parte de colegios. Y sí, hay que hacerlo rápido porque el año escolar ya inicia. Claro. Y en el lado de PISA, nosotros hacía pocos años, empezamos a mostrar, digamos que mejores resultados, ¿no? Hasta que llegó la pandemia. Y allí el retroceso, digamos, ha sido muy notorio. ¿Cómo empezar? Porque realmente, además de, al margen de que la gente, haya un grupo político que no le crea a PISA, ¿cuán importante es que nuestra educación sea competitiva en aras, digamos, de no engañar a la gente que acude a los colegios todos los días? Es interesante, voy a comenzar por la parte de no le crea a PISA. PISA son data, y así como las evaluaciones nacionales son data, que efectivamente no van a reflejar todo lo que el perfil del estudiante debe aprender, porque son competencias, pero son los números que nos sirven para medir y comparar nacional e internacionalmente cómo vamos en aprendizaje. Entonces, por eso son números útiles, no porque sean globales completos que nos ayuden a ver cómo son estudiantes, sino porque son útiles para medir nuestra eficiencia en cómo estamos dando la educación y cómo mejorar la política pública. Entonces, nos permiten ser comparativos. Entonces, en este caso, como bien indicas, PISA y las evaluaciones nacionales, no es que PISA esté diciendo una información diferente, están comprobando que los niños han tenido un decrecimiento de aprendizajes. ¿Que se esperaba un decrecimiento mucho más grande? Sí, pero que igual es alarmante que 80% de la población no aprenda al nivel que deberían. Entonces, ahí las estrategias de trabajo tienen que ser diversas y atacar múltiples canales a la vez. Primero, fortalecimiento docente. Necesitamos a los mejores docentes en las escuelas más vulnerables para que efectivamente puedan guiar el aprendizaje de los estudiantes. Hoy, las normas aprobadas por el Congreso no nos están llevando por ese camino. Al contrario, la reincorporación de docentes interinos, que no sabemos su calidad porque no han sido evaluados, podrían afectar sobre todo esas zonas porque eran ahí donde estaban los docentes interinos. Por otro lado, entonces necesitamos fortalecimiento docente, a los mejores docentes. ¿Qué necesitamos? Fortalecer la reforma magisterial, reclutar dentro de la reforma magisterial a los mejores docentes para que entren a la carrera, pues tener incentivos económicos, pero además de seguridad y bienestar para que los docentes se vayan a las zonas que más los necesitan. Muchas veces los mejores docentes se quedan en las zonas urbanas porque no hay incentivos para que vayan para allá, etc. Y por el otro lado, darle recursos a los docentes en las escuelas para que puedan guiar este aprendizaje. Y esos recursos, yo como especialista en innovación, me inclino a que sean recursos híbridos. Es decir, tenemos que integrar la tecnología, porque la tecnología es lo que va a hacer también que los estudiantes sean competitivos, que generen estas competencias que hoy se están buscando en el mercado laboral y que cuando crezcan se van a buscar todavía más, y que ayuden a cerrar la brecha, porque la tecnología a veces ayuda a los mismos docentes a personalizar el aprendizaje, etc. Entonces, por eso son medidas que van una con la otra. Necesito conectar a los colegios, brindar la tecnología, fortalecer al docente para que todo eso impacte en los estudiantes. Entonces, ¿qué se está haciendo en torno a eso? Sería muy bueno saberlo, ¿no? Que el ministro de Educación, funcionarios, digan qué están haciendo de diferente para prepararnos en este año escolar para cerrar estas brechas. Y vamos a un problema que es un problema sistémico a nuestro país, que es la situación de las niñas en las escuelas, ¿no es cierto? Estamos hablando que hay varios problemas, pero uno de los temas más graves es que son víctimas de abuso de parte de los profesores, víctimas de abusos en sus casas, y no hay ninguna estrategia que recoja el acompañamiento a estas niñas, que en algunos casos hace que salgan embarazadas y que abandonen la escuela, ¿no es cierto? Y aquí las niñas no son vistas como el potencial que deberían ser en cualquier país, como se está pasando en estos momentos, ¿no? ¿Cuál es la situación de nuestras niñas de cara a un nuevo año donde no deberíamos repetir estos grandes y largos problemas? La situación de niñas y mujeres adolescentes es muy grave y los indicadores cada vez se vuelven más terroríficos, ¿no? 30 niñas al día son reportadas víctimas de violencia sexual. Esto sucede cuando el 60% de agresores pues, están en el hogar, ¿no? Y son padres, padrastros, abuelos, tíos, hermanos. Entonces las niñas no están seguras en todos los hogares
Y la escuela debería ser este espacio seguro para que las niñas y mujeres adolescentes atiendan y además se formen en herramientas para tomar decisiones críticas frente a su cuerpo y para denunciar, identificar, defenderse de los abusos. Eso se llama, internacionalmente, es el enfoque de la educación sexual integral. Entonces, hoy en el Perú no se está potenciando el tema de la educación sexual integral, al contrario, se le ponen trabas. No se fortalece suficientemente a los docentes, que son los guías del aprendizaje, para que trabajen esto. Y entonces es complicado porque entonces desde la escuela no estás atacando el problema de la violencia contra las niñas. Por otro lado, las escuelas mismas, cuando las niñas efectivamente acceden, como tú lo has dicho, muchas desiertan al terminar la primaria, porque por ejemplo son de áreas rurales, implica que se muden a otra ciudad para tener una secundaria, no pueden porque se les pone en riesgo, entonces ya no siguen con la secundaria, y otras en secundaria son violentadas y tienen que abandonar los estudios porque salen embarazadas, y esa cifra también está subiendo. Entonces, las niñas que efectivamente se quedan en la escuela tampoco tienen las condiciones para quedarse de manera adecuada. Por ejemplo, mencionabas antes lo del agua. Un tema mínimo que las niñas y adolescentes necesitan es poder tener garantía de higiene menstrual. Entonces, cuando las niñas menstruan y las escuelas no tienen agua potable, no tienen recursos específicos para ellas, muchos tienen que dejar de ir a la escuela porque no tienen los recursos en la escuela para poder menstruar de manera higiénica y segura. En otros países se reparten kits de higiene menstrual en la escuela pública para las niñas que se quedan. Y por supuesto que hay políticas para hacer que las niñas dentro de la educación sexual integral pues puedan defenderse de esta violencia y puedan no abandonar la escuela. Entonces necesitamos políticas definitivamente más específicas. Estrategias hay que pueden ser y que tienen que ser adaptadas. Pero ¿qué trabas, por ejemplo, perdona que te interrumpa, puede impedir que hagas una campaña como la que existió hace muchos años de yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar, digamos, mi entorno, yo voy a denunciar? ¿Qué trabas hay? Porque, digamos, tenemos este portal que se llama Sí se ve del Ministerio de Educación, pero claro, sin sanción este círculo se vuelve a repetir, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer para que se impida, ¿no?, todo esto? Sí, yo creo que ahí es bien importante lo que mencionas. La clave para combatir la violencia sexual contra las niñas y darles más bienestar está sí en la escuela, fortalecer docentes, pero también en la comunicación, es decir, tener campañas así en medios de comunicación que sean masivas y que puedan llegar a todas las casas, las que escuchan radio, las que ven televisión, etc. Eso sería una estrategia increíble. Debería ser en coordinación tal vez con un Ministerio de Educación. ¿Qué trabas hay? Lamentablemente hoy creo que las trabas son más políticas, lo cual es muy triste porque estamos dejando el bienestar de las niñas y el futuro de estas niñas por razones políticas. Pero, digamos, eso es bien importante, que la sociedad tiene que trabajar en conjunto, ¿no? Es la escuela, es las comunicaciones y también son las familias, ¿no? Si las familias estuvieran más informadas, probablemente podrían dar herramientas a sus niñas para que denuncien. Porque recordemos que los agresores, 60%, están en el hogar o son cercanos al hogar. Entonces, si el agresor llega con la información a esta niña antes que la escuela o antes que la familia que la protege, pues la niña va a consumir esta información. Y eso la va a afectar y va a volverse una víctima de violencia. De hecho, tenemos un episodio de podcast que habla de todo esto, que es fabuloso y que recomiendo escucharlo para desarrollar más el tema. Entonces, en ese sentido, el sistema del CICB es un sistema que las escuelas tienen, donde se identifican a los agresores, perdón, se denuncian las agresiones, pero el proceso es tan largo para llegar a la atención que a veces los casos se caen, o a veces incluso hay como presión dentro de la escuela para no denunciar. Entonces, hay que trabajar ahí mucho, no solo el sistema de atención, sino también con las personas, con las madres de familia, los padres de familia, para poder presentar una denuncia, ¿no? Entonces
Y es un trabajo también no solo del Ministerio de Educación, ¿no? Es un trabajo creo que de todos, y por eso es muy importante que menciones el tema de la comunicación. De repente si en comunicación, en medios de comunicación saldrían unas campañas más fuertes al respecto, se podría llegar a más personas de lo que las escuelas podrían. Está vinculado el tema de educación sexual integral a la salud. Y en el tema de la salud tuvimos una tragedia el año pasado, que fue la epidemia del dengue en Piura, causó la muerte de más o menos hasta noviembre, de 13 niños. Y eso sí es una tragedia porque nadie muere de dengue en general. Las muertes de dengue no deberían darse y se dieron. ¿Cómo hacer, digamos, porque los colegios se enfrentan este trauma de perder a un compañero a los 7 o 10 años y eso no se recupera nadie, Carla? Entonces, ¿cómo se ligan estas campañas para que nuestros niños crezcan sanos y crezcan en entornos en que se sientan ellos también protegidos? Sí, creo que ahí la mirada tiene que ser el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Y ese bienestar implica educación de calidad, implica acceso a salud de calidad, por supuesto, implica bienestar en la familia, etc. Entonces ahí tendría que haber un trabajo mucho más integral, ¿no? Entonces, por ejemplo, han habido programas, sin irnos específicamente al caso de salud, pero han habido programas donde los programas de alimentación se unieron a los programas de educación y se tenían niños a los cuales se garantizaban los desayunos escolares de calidad y por ende los niños con ese desayuno escolar ya podían estudiar mejor, porque sabemos que un niño que no se alimenta no tiene la capacidad física para poder estudiar y aprender de la misma manera que los que sí se alimentan. De hecho, las cifras de anemia también están creciendo. Entonces, tienen que haber ahí campañas que todas vayan de la mano pensando en el bienestar de los niños. Y si pensamos en la salud, por ejemplo, no solamente es darle pues, el agua potable en las escuelas para que efectivamente tengan higiene y eviten contagiarse de dengue si es que en la escuela podría darse, sino también implica salud mental. Necesitamos psicólogos y psicólogas atendiendo en las escuelas y profesores capacitados para ser guías psicopedagógicos. Y eso hoy no hay. Entonces tenemos que pensar en una estrategia integral de bienestar. Definitivamente la escuela no se va a aprender matemática y comunicación solamente, se va a formar personas. Entonces deberíamos sí integrar para que la salud, los chicos puedan aprender porque comen bien y para que puedan efectivamente estudiar con profesores de calidad, con recursos de calidad y digamos, no contagiarse de temas como dengue, ¿no? Entonces sí es como importantes estrategias. Ahora, hay mesas digamos, que integran estas estrategias intersectoriales. Tal vez habría que darles más fuerza o digamos, o comunicar mejor lo que se está haciendo, invitar al sector privado, invitar especialistas para que puedan un poco aportar también en estos temas, yo creo, de estrategias que estén funcionando en otros lugares o que incluso hayan funcionado aquí antes. A veces se olvida que hay cosas que funcionan y se dejan de lado, etc. Totalmente. Para cerrar, Carla, quisiera que expliques, digamos, en un buen resumen de que la innovación no significa el uso de grandes presupuestos, que la innovación en la escuela, la innovación en el aprendizaje, tiene que ver con otros recursos. ¿Puedes contarnos, por favor, en corto eso? Sí, la innovación es integrar nuevas formas de hacer cosas para resolver problemas y que estas nuevas formas se logre hacerlas un proceso que se vuelve sistemático, es decir, que funcione más de una vez, no solamente que integrar una vez. Entonces, en este sentido, se puede innovar con recursos con los que ya contamos y se puede innovar fortaleciendo a personas que lideran la innovación. En el caso de la escuela, es claro que a quienes hay que fortalecer para esto es a directores y directoras de las escuelas para que innoven en temas de gestión y a docentes para que innoven en el aula. Entonces, esto implica hoy, digamos, o está muy vinculado hoy al acceso a tecnología, sí, pero también se puede hacer con un tipo de tecnología no digital, por decirlo así, porque saben que hasta un lápiz es tecnología. Entonces, trabajar los procesos pedagógicos hoy, digamos, no debería ser, o sea, no deberíamos asustarnos de decir necesitamos grandes presupuestos para esto, sino es gestionar de manera diferente y priorizar de manera diferente con el presupuesto que se tiene, qué es lo que se tiene que hacer.
Entonces, por ejemplo, si lo que yo quiero es cerrar la brecha de aprendizaje de los niños y niñas más vulnerables, que suelen estar en las zonas más inaccesibles de las áreas rurales, entonces me enfoco ahí, trabajo una estrategia innovadora ahí, digamos, y estoy priorizando eso. Pero lo que es bien importante es tener el objetivo claro, tener el problema que voy a resolver claro, antes de ver el recurso que voy a comprar para hacerlo o cuánto cuesta, ¿no? Que en este país a veces es al revés. Entonces, por ejemplo, se compraron 1 millón de tablets sin tener tan claro cuál era el problema de estos niños. Sí, no tenían acceso a un recurso de tecnología, pero tal vez no era necesario comprar el millón, sino era más necesario comprar una cantidad por número de estudiantes y fortalecer al docente para que la puedan usar. Entonces, esto faltó y al final ese 1 millón de tablets no se usó como se debería y por eso no tuvo, y esto hubo un reporte del Ministerio de Educación, no tuvo ningún impacto en los aprendizajes. Y esto ya le había pasado al Perú en el 2002, en el 2006 con One Laptop per Child, con una laptop por niño. Entonces, nuevamente, innovar no es traer una infraestructura o un equipamiento y meterlo a la escuela, sino es que todos estos procesos que tienen que ir de la mano funcionen y enfocarnos en el objetivo real, que es, en el caso de la política educativa, brindar mayores aprendizajes a los niños, ¿no? Entonces creo que eso es importante y no necesariamente es tan costoso y tan difícil si lo pensamos y si se hace la estrategia bien. Entonces creo que habría cabida ahí a tal vez tener decisores políticos con un poco de mayor orientación técnica de cómo hacer esas innovaciones. Carla Gamberini, consultora en educación de Nativa, estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias, Carla, y hasta la próxima. Gracias, Pau. Nos vemos. Nos vemos. Ha sido una semana movida en Nativa Fondo en el país y por ende hemos tratado de contarla a través de Nativa Fondo. Nos reencontramos el próximo lunes.